que pusimos arriba, sí. En Carballín. Los otros dos están en eso. En deportados. Sí, yo voy a hablar de uno de ellos y está... Vale, vale, de acuerdo. Pues si no te digo la página y te lo... Los necesitamos. No, Mati. Encantado, Vale, ahora sí, ya estamos. Oye, ¿empezamos ya? Ahora sí, que ya llegaron. Pero Eran no los de la, vas a llamar los de la Barreiro que no habían Pero llegado. no, la gente puede verlo, ¿eh? Bueno, pues que esperemos. Bueno, yo cuando me diga el que empiezo. Tú, no. Comienza. No, cuando me señales. ¿Estás? ¿Ya? Bueno, buenos días a todos y a todas. Sí, todos. Que empiecen, que se den cuenta que no está. Bueno, buenos días a todos y a todas. Comenzamos el acto del homenaje a la colocación de tres Stolpersteine en esta plaza. Uno a Vicente García Riestra, otro a José María Suárez Palacio y el tercero a Ramón Ríos Fajul, que ya colocamos arriba, que son los tres de Pola. Bueno, yo con la autorización del biógrafo de Vicente García Riestra, Joan Santori, y de su familia, voy a transmitiros este mensaje, que es un poco largo, espero que podáis seguirlo y no os aburra, y nos mandan este mensaje que quieren que se lea y que están muy ilusionados con que se lean este homenaje a Vicente García Riestra. Vicente era polesu, nació aquí en Pola de Siero en el 1925 y murió en Tresilac, en Dordoña, en Francia, en 2019. Fue el último superviviente de origen español del campo de concentración de Buchenwald en Alemania. Vicente era un ejemplo de coherencia ética y también de ciudadanía. Vicente, nuestro abuelo del pijama a rayas, como se refirieron a él los periódicos tras su visita a Asturias con motivo de la presentación del libro sobre su vida, trascendió su condición de víctima de familia represaliada, de exiliado, de deportado a los campos de concentración nazis, para asumir el papel de transmisor de la memoria, en el sentido que el filósofo alemán de origen judío Theodor Adorno llamó nuevo imperativo categórico, según el cual los supervivientes de la muerte en los suplicios hitlerianos solo tenían un deber: pensar y actuar de modo que Auschwitz no se repita, que no ocurra nada parecido, actuar para que lo atroz no se reproduzca ni caiga en el olvido, asegurar la unión con quienes han muerto en tormentos indecibles. Y para que así fuera, Vicente optó, en cada una de las circunstancias extremas en las que puso su vida, por la respuesta superior y virtuosa formada en el compromiso, la conciencia y el perdón. A Vicente García Riestra le quitaron todo. La guerra le arrancó la familia y la posibilidad de estudiar. Le arrebataron a buena parte de su familia. Su padre fue fusilado, su hermano asesinado y otros 2 hermanos penados y desterrados. Le quitaron la casa y todos sus recuerdos y con 13 años le convirtieron en un niño refugiado en Torrombo, en Barcelona, donde llegó huyendo, embarcado en un barco inglés desde el puerto de Gijón en 1937. En esos momentos forjan el carácter de una persona. En diciembre del 18 se recuperó en Nueva York, en los archivos de la asociación Friends of Spanish Democracy, que apadrinaba refugiados de la guerra, una carta manuscrita de Vicente que había escrito en 1938. En ella daba las gracias a sus padrinos por la comida, la ropa y el buen trato que le habían hecho llegar. En esas palabras ya se dejaban ver los rasgos fundamentales que lo definían para siempre: su ausencia de ira, su ausencia de deseo de venganza, su humildad y agradecimiento, y también toda la esperanza que cabe en un niño de su edad que
que ambicionaba estudiar y llegar a ser chofer. En 1939, a la edad de 14 años, encontrándose en Cataluña como evacuado del frente asturiano, con la entrada de las tropas franquistas en Barcelona, se une a la desbandada para llegar a Francia. En plena travesía de los Pirineos, es herido en una pierna por la Legión Cóndor, que ametralla las columnas de refugiados. Evacuado al hospital de Le Mans, gracias a la intervención de una enfermera que actúa como su ángel de la guarda, consigue por fin contactar con el resto de su familia que había llegado a Dordoña. Y Vicente, aún niño, vuelve a responder dispuesto, ayudando al sustento familiar en cualquier labor agrícola donde le llaman. Pero la conciencia y el espíritu inquieto y vital le pide más. Tras descubrir el destino aciago de su familia en Asturias, su reacción ante la ocupación alemana es unirse a la resistencia, enfrentarse al mal que supone el nazismo. Se incorpora como enlace al grupo de maquis de su región, hasta que el 21 de diciembre de 1943 es detenido junto con todos sus camaradas y entonces pasa a manos de la Gestapo. Es apaleado y sometido a múltiples torturas que le dejan secuelas permanentes. En su ficha de interno, recuperada en el campo de concentración, figura en su descripción las palabras Zoe Polig, dentadura completa. Sabemos que no era cierto, como Vicente demostraba con un gesto socarrón mientras demostraba su dentadura postiza que usó desde entonces. En el interrogatorio de la Gestapo se acoge a la memoria del padre para no rendirse. Como resultado de la detención es enviado a morir como mano de obra esclava al campo de concentración de Buchenwald, en Alemania. Dentro de la operación, con un nombre tan poético y sutil como espuma de mar, diseñada para acabar de este modo con la resistencia en la Francia ocupada. Pero Vicente, otra vez de la mano de la conciencia de enfrentarse al mal totalitario, pasa a colaborar con la resistencia eterna del campo de Buchenwald y llega a ceder su comida una vez a la semana para ayudar a otros más necesitados. En los momentos finales del cautiverio, participa en la autoliberación del campo el 11 de abril de 1945, con 28 kilos y tras 15 meses de cautiverio, recibe de pie a los americanos a las puertas del campo. Por fin, el 25 de mayo de 1945 regresa a Francia, en concreto a Codín, en la Dordoña, donde residirá como apátrida y refugiado desde España, a través del decreto de Serrano Suñer en 1940, que le quitara la nacionalidad. Y retoma su lugar en la vida civil, en el ámbito de la construcción, hasta su jubilación. Sin embargo, la experiencia en el infierno en los campos permanece en él. Durante 60 años calla su testimonio por miedo a la incomprensión, por proteger de nuevo a su familia de la memoria, de ese punto final que supuso el apocalipsis de la deportación y el exterminio. Hasta sus últimos días, confesó, seguía despertando con la pesadilla de seguir en Buchenwald. Vicente rompió su silencio con la irrupción del negacionismo y la sombra del pensamiento totalitario en Europa, que le hicieron conjurar sus miedos y consagrarse al deber superior de explicar a los jóvenes qué fue la barbarie nazi. Y lo hace como superviviente y testigo, dando su voz a aquellos que ya no están y que nunca pudieron hablar. Desde el 2007 da charlas a escolares. Todo lo que hago es para ellos, para que sepan, para que nunca más se repita, repetía Vicente. Y esta es la virtud esencial de Vicente García Riestra, asumir con abnegación y sentido crítico la labor de ser el último hilo de luz
que nos une a la memoria y padecimientos de tantísimos hombres y mujeres, buenos de los que nunca sabremos nada, silenciados por su defensa de la libertad y de sus ideas. En el comportamiento ejemplar de Vicente reconocemos los mejores valores que deseamos para nuestra sociedad. La República Francesa así lo hizo, ofreciéndole la nacionalidad tras 36 años de ser apátrida y honrándole con las más altas condecoraciones del Estado, incluida la Legión de Honor en 2018. García Riestra nunca cesó en reclamar la injusticia permanente que supuso para tantos como él el ser privados de la nacionalidad española, que no hacía más que subrayar el abandono institucional que todos los exiliados españoles padecieron por el gobierno y los sucesivos gobiernos españoles. Siempre recordaba con tristeza contenida cómo en la liberación de los campos las delegaciones de países iban llegando, atendiendo y llevándose a sus nacionales, menos a nosotros. Nunca vino nadie por nosotros. Vicente, lúcido hasta el final, se negó a reclamar su nacionalidad, pues como él decía, si me la quieren dar, igual que me la quitaron, que me la den. Quedará en la memoria a los que asistimos a sus funerales de Estado el respeto inmenso, el cariño de sus vecinos, amigos y camaradas, y el honor rendido de una multitud de banderas de la República que lo reconoce como héroe propio. García Riestra nos deja para las generaciones futuras la herencia inmensa del referente de su comportamiento y su testimonio al que nos debemos. Con este acto en el que colocamos esta Stolperstein, placa de memoria para su recuerdo permanente, declaramos que no vamos a ser colaboracionistas con el olvido, ni con los que lo pretenden por acción o por omisión, que aquí están presentes hoy José Suárez Palacio, Ramón Ríos Fanjul y Vicente García Riestra. El poeta francés Paul Éluard escribió: si el eco de sus voces se debilita, pereceremos. Nos corresponde ahora a nosotros hacer que su voz clara y alta prevalezca. Bueno, ahora, al igual que hacíamos antes en Carballín, vamos a hacer unas palabras de homenaje a Aura Riestra, que es la madre de Vicente. La compañera Carmen Suárez, de la Fundación José Barreiro, nos va a leer un poco su biografía como mujer deportada también. Bueno, gracias. De nada. Vale. A ver si soy capaz de leeros Con lo que el hay sol, aquí, sí. porque de memoria no me lo sé, aunque casi me lo sé. Bueno, Santori, Juan Santori, fue alumno mío en el instituto, y cuando escribió sobre Vicente, yo le dije: ¿tú conoces a la madre? ¿Sabes quién es la madre? Ah, no, yo ni idea. La madre, pues la madre es importantísima. Aura Riestra Morilla. Si queréis entrar a ver todos los detalles que voy a abreviar aquí, para no ser muy larga, lo tenéis en la página de la Fundación. Leo un poquitín, Sí, tranquila. Mis ideas de socialista jamás las perderé. Así se dirigía Aura Riestra, la madre de Vicente, a José Barreiro en una carta en el año 53 desde Sarlat. Había nacido en Pola de Siero en 1896 y durante la Segunda República residía en Oreña con su familia. Su marido, Gregorio García Lavilla, era empleado de una empresa de carreteras, todo esto lo dice también Vicente, ¿no? Son cosas de él. Y la madre era pespuntadora de calzado, cuestión importante porque no hay que olvidar que en Oreña había una importante industria de calzado, ¿no? Aurea militaba en el PSOE y su marido en la UGT. Con la caída del Frente Norte, la familia de Aura, una parte de la familia, porque aquí quedan los tres como antes había señalado,
Josefina, Vicente, María, Conchita y Jesús, los hijos de ambos, se marcharon a Cataluña. Desembarcaron en Burdeos y entraron en Barcelona. Efectivamente, estuvieron en colonias. Bien, el marido y su hijo fueron fusilados, en tanto que Luis y Rosario fueron juzgados y encarcelados. Hay una carta de Aurea que comunica a ver si es posible ayudar a uno de los hijos, a Luis, que está en Barcelona, encarcelado, a ver si se le puede ayudar económicamente. Efectivamente se le manda la ayuda y la recibe. Rosario fue a Mallorca y creo que murió ahí, y Luis creo que en Barcelona. De la correspondencia con Barreiro entre el 48 y el 62, que la estamos analizando ahora en la Fundación, se deduce que contribuyó a la causa socialista y a los objetivos de la Comisión Socialista. Ya voy terminando. En el año 62, 1962, Aura tiene 66 años. Escribe una carta diciendo: llevo trabajando toda la vida, primero en Asturias, después en Francia, y contempla entonces la necesidad de acceder a una paga de jubilación. Afirma que vive sola, que está enferma y que está en un estado de necesidad, de tal manera que lo que hace es solicitar ayuda para poder seguir sobreviviendo. Barreiro le comunica que en efecto puede obtener esa ayuda, y para eso pues que se dirija a la sede en París, que allí le facilitarán los trámites. Los trámites se los facilitan y efectivamente sabemos, y además lo sabemos por la familia, que recibió una pensión. Supongo que sería pequeña, pero la familia que nos visitó el día 16 de abril, tenéis una foto de la familia completa, las hijas, con quién están casadas las hijas y los nietos. Vamos a pixelar ahora las criaturas pequeñas por si acaso, ¿no? Ellos sabían de Aura, sabían de la situación final en la que había estado, pero no sabían exactamente el año que murió, de tal manera que les dijimos que a ver si podían un poco averiguar lo que sea, lo que fuera al respecto. Ellos, cuando vieron las cartas, quedaron sorprendidos, agradecidos, llevaron una copia de todas las cartas de Aurea, y creo que por nuestra parte lo que queríamos era que tuvieran ese testimonio y que Vicente es muy importante, pero que es que su madre vivió trabajando años y años y años para salir adelante ella sola, vivió en Sarlat, luego estuvo con los hijos, un hijo, una hija, pero fue ella la que peleó para sacar adelante, y más cuando Vicente se marchó y luego cuando volvió, que volvía con los 38 kilos y sin dientes. Bueno, yo desde nuestra perspectiva, que ahora estamos analizando las cartas de las exiliadas en el sur de Francia, en el sudeste de Francia, creo que ella merece la consideración, homenaje, y bueno, por nuestra parte hicimos un poco que pudimos, y Vicente lo que más, por supuesto. Gracias. Gracias. Villaverde. Bueno, dentro del universo de deportados españoles a los campos de concentración nazi, 3/4 partes prácticamente de los largos 9.000 fueron deportados en una primera época, una época más dura, al campo de Mauthausen. Y 1/3 son los que, quedando en Francia escondidos, participando en el maquis o colaborando con las fuerzas francesas del interior y otros movimientos resistentes, son los que poco a poco fueron detenidos y fueron enviados al resto de campos. El resto de campos que principalmente fueron los de Noyera, que fueron los de Buchenwald, es el caso de Vicente, o que fueron los de Bergen-Belsen también, y un grupo también en Nordhausen, en Dora-Mittelbau, ¿no? José María Suárez Palacio, otro sierense, es del primer grupo, lo mismo que Ríos, que los dos acaban siendo deportados a Mauthausen y los dos acaban muriendo en Gusen. José María había nacido el 20 de julio de 1917 en un barrio, el Putu, en un barrio de Carballín, y la República le coge con 14, 15 años, y sabemos algunas cosas de su biografía. Yo iré debido de unas notas biográficas que después comentaré el origen, de las que deduzco que cuando tenía prácticamente 14, 15 años entró a trabajar de guaje en la mina.
y así vive en un ambiente, lógicamente, en Carballín, en una zona caliente, por así decirlo, en una zona muy politizada, en una zona donde las juventudes socialistas tenían una gran preponderancia, y en ese momento, en el año 34, es cuando despierta la política y cuando se afilia, ¿no? Se afilia al SOMA, a las juventudes socialistas, y él después acaba diciendo que también incluso al Partido Socialista. De este año 34 vive lo que es la realidad el gran trauma que sufrieron en Carballín con los asesinatos de la represión republicana, por cierto, del año 34, y en esta situación llega la guerra civil, donde a punto de cumplir 19 años, en julio del 36, cuando el golpe de Estado de los franquistas y de las derechas españolas de entonces, está trabajando de trenista, ¿no? Después, otro hito que también tenemos documentado es su afiliación voluntaria como miliciano el 1 de octubre del 36, y se afilia, o sea, ingresa en las milicias populares a partir, como lo hicieron un grupo de gente, de jóvenes de Carballín, ¿no? Eran pequeños grupos de Vimenes, de Carballín, de la zona de esta de Esnero, que acaban formando el famoso Batallón Mártires de Carballín. Ahí me refiero, y abro un paréntesis, a Ángeles Flores León, que conoció a José María Suárez Palacio y que fue miliciana en ese movimiento, cuando ella, en su biografía, en sus memorias, cuando se dirigen a Coyote. Ella después trabaja en las cocinas, pero José María sigue en la lucha, y además el Batallón Mártires de Carballín fue un batallón muy peculiar. Fue un batallón de choque, y fue un batallón que prácticamente estuvo en todos los frentes de Asturias. Estuvo en un primer momento en Luarca. José María siguió toda esa trayectoria porque estuvo de principio a fin de la guerra en ese mismo batallón que se había formado. El comandante era uno que era conocido como Angelín, el de Tachones. Después murió y lo cambió 2 veces, e incluso al final tuvo un nuevo comandante. Luego me referiré a él. José María está en Luarca, pero después, cuando avanza el frente hacia Oviedo, lucha en Grado, en La Llera, está en el Escampleru, está en el cerco de Oviedo, en varios sitios, y incluso participa cuando los republicanos asturianos, cuando el ejército asturiano va a luchar a Euskadi. En aquellas, creo que fueron 2 brigadas expedicionarias que estuvieron en el frente vasco, ¿no? Cuando repliega Asturias, sigue en el batallón, pero además repliega con el batallón porque llegaron a estar asentados en la Sierra de Cuera, en el incidente famoso de la batalla del Mazuco. Allí estuvieron, y allí estuvo él. Después de este momento, la vida, no hay documentos para saber en qué momento sale. Debió de salir obviamente a Francia, debió de llegar a los puertos del Atlántico a Francia, y de allí reingresa a Cataluña. Y sí que lo encontramos en Cataluña en 2 momentos, con 2 documentos muy importantes. Primero, en uno solo, que es la ficha de afiliación de la Agrupación de Socialistas Asturianos. Cada afiliado a la ASA, en la parte posterior de la ficha, los conocen bien los de la Barreiro, ahí hay una copia de todos los asturianos. En la parte de atrás, cada militante esbozaba su biografía política, y por eso conocemos los detalles de la biografía de José María, ¿no? Sabemos dónde estuvo luchando, y sabíamos también de sus ocupaciones y de sus militancias en la primera fase, cómo se movilizó el asunto, cómo se formó el batallón Mártires de Carballín, etcétera. En Cataluña nada más que sabemos esto. Sí que sabemos incluso dónde vivía en un punto que se sabe hasta el número de la diagonal, y ya perdemos el rastro hasta que después lo vemos ya muy al final, pero por la dinámica de números, de cuándo se retira y cómo acaba llegando al final al Stalag de Tréveris, sabemos que su recorrido, más que posible, es el que tiene un José Suárez, que yo creo que tiene que ser él,
que encuentro dentro de los numerosísimos listados de la Wehrmacht con todos los presos que hizo en Francia, en la Francia ocupada, franceses, españoles que figuraban como franceses, polacos, rusos, todo el frente del Este había habido mucho movimiento hacia Francia y allí detienen, hay unos listados que son 100 números de miles de personas, son 100 periódicos, que es lo que llaman la lista de deportados detenidos por la Wehrmacht en Francia. Este José Suárez, suponemos que es él, porque al principio hay datos que casan y al final también. Y su recorrido fue por un campo en Morbihan, un estalag, y después yo estimo que es del grupo de los deportados a Silesia. Él lo deportan, entiendo que lo deportan a un campo de concentración donde hubo varios asturianos. Yo hice la biografía de algunos otros y veo que es paralela, porque aunque no tengo datos para pensar que estuvo en Polonia, en Silesia era una parte anexionada al Reich por Hitler de lo que es hoy Polonia, Sagan es el pueblo. Y entonces sí que lo veo retornando con el grupo de asturianos, de españoles, y algunos de ellos asturianos, que retornan a Tréveris. Y por la fecha también, porque él está en esta época en el Este hasta enero del año 41. El campo de Sagan era un campo que todos dicen que no fue un campo muy duro. Era un campo en donde fueron de los primeros que deportan al Este. Sabéis que hubo deportados asturianos y españoles al Este, incluso hasta el actual Kaliningrado, hasta Königsberg, creo que es Kaliningrado, hasta allí hubo asturianos. Los revierten otra vez a Tréveris en enero del 41 y ya inmediatamente su fin era Mauthausen. Seguía el camino que habían iniciado los que vimos esta mañana del convoy de los 927 y acaba en Mauthausen en enero, con algunos asturianos que tengo localizados también y que tengo la biografía, algunas escritas y otras a punto de finalizar, y en enero del 41 lo deportan a Mauthausen. Fue un convoy ya tardío. Ya era el número 17 de españoles a Mauthausen, el número 17 de los convoyes. Y hay una cifra que nos dice muy bien cuál fue la realidad. Este convoy había 775 españoles y murieron asesinados 583. Está en Mauthausen una temporada, escasos 10 meses, hasta enero del 42, en que lo trasladan a Gusen. Gusen fue un matadero, fue un moridero de españoles. En Mauthausen y Gusen murieron, hay un libro publicado de Calcerrada en donde están uno a uno los 3.872 españoles que murieron allí por su orden. Tiene muchas erratas, pero los que transcriben nombres, Gerson Rosa, a veces cuando un inglés o un alemán escribe algunos nombres, por ejemplo, palabras como carrero o cosas tan sencillas como esa para nosotros, aparecen apellidos absolutamente ilegibles, ¿no? Y allí está en Gusen, debió de llegar en muy malas condiciones porque tarda poco en morir. De hecho, muere el 10 de enero del año 42. Y hasta entonces, hasta ahora, fue el silencio. La familia me aportó algunos datos. Hoy precisamente voy a recoger algún dato más para actualizar la biografía, que está para todos ustedes y yo a su disposición en la página de Deportados Asturias, donde estamos colgando todas ellas. Bueno, yo solamente 2 palabras en nombre de la familia de José Suárez Palacio, y era para agradecer a Deportados Asturias, al Gobierno del Principado de Asturias, al Ayuntamiento de Siero y muy especialmente a Ángeles Flórez Maricusi, que fue compañera de José en el batallón, como antes yo decía, Villaverde, de los Mártires de Carballín. Así como a todos los aquí presentes. Y este homenaje de dignificación de la memoria de estos hombres y mujeres que sufrieron y murieron por defender unos ideales de libertad, justicia e igualdad. Con la sensación de que hoy Ramón Ríos
Vicente y José vuelven a su casa, a Siero, su lugar de origen, donde serán recordados y nunca olvidados, con un legado para que las futuras generaciones no olviden lo que pasó en aquellos tiempos y evitar que se vuelva a repetir. Muchas gracias a todos por vuestra participación y eso es todo. Bueno, yo voy a leer un poema, en este caso lo quiero dedicar, es un poema propio, no como el que leí arriba en Carballín, y en este caso lo quiero dedicar a los deportados, pero también a aquellos que estuvieron en la resistencia llamada francesa, pero que estaba casi toda formada por españoles. Bueno, se lo quiero dedicar a Vicente y a José especialmente, y bueno, también a mi abuelo. Más libre en las alturas. Dijo José Antonio Valente, no reivindicaron más privilegio que el de morir para que el aire fuese más libre en las alturas. Siempre estarían presentes el fatalismo y la vida, el coraje, la guerra, las arenas del exilio y todas las hambres y todas las alambradas y otra guerra más. Una lucha ajena que hicisteis propia y a la que os entregasteis sin reivindicar. Anónimos rebeldes ataviados de desgracia, desdicha, tragedia, obnubilación y afán de libertad. Hombres y también mujeres de una España perdida en las grupas de antaño, sabedlo ya. Que vuestra sangre apuntalada se cubrirá de silencios, de eso y de abismos, de eso y de usurpación. Os tildarán de malhechores, de indeseables, de escoria. Por aquí hoy, en las alturas, sois más libre que cualquiera de las águilas, aunque sabedlo ya, que nadie, naide, conocerá de cierto vuestra heroicidad. Sabedlo ya, apátridas, que el relato se va a difuminar por inacción o por sumisión a la impostura, que se perderán para siempre vuestros verdaderos nombres en la nieve y que se derretirá la historia. Os lo he advertido, guerrilleros, tened en cuenta que muchos de vosotros nunca, jamás vais a regresar a ese sur al que tanto amáis. Nunca traspasaréis de nuevo esas montañas, esa línea pirenaica a la que miráis y a la que suspiráis. Sabedlo ya, que tal vez hoy muráis, pero que lo haréis juntos, como muere un único cuerpo pertrechado de esperanza y de garra, y de todo lo que dejasteis atrás. Y sabed que os ignorarán, y que solo quedará el viento presente, eso y el fatalismo y la vida, eso y todas las lágrimas que explotan en imágenes cuando posáis vuestras miradas combativas en esas montañas del sur. Bueno, pues muchísimas gracias a todas, muchísimas gracias a todos. Gracias al Ayuntamiento de Siero por las facilidades, gracias a los operarios, que sin ellos no somos nada para colocar los Stolperstein. Y por supuesto, como siempre, al grupo de deportados, que son los que hacen el trabajo para que podamos traer este pequeño homenaje hoy a la tierra. Yo creo que sin más, Pindi, que nos acompaña por ahí con la gaita, nos va a tocar algo, está por ahí, y colocamos los Stolperstein. Gracias. Muy bien, gracias. Para alargar esto más, mirando para allá, yo creo, ¿no? O bueno, al revés, como queráis, lo mismo ya.
Me dijo, no, vamos a Carballín, nosotros vamos a la Colonia. Ya nos vemos. Yo también, sí, el jueves o el miércoles. Vamos, bueno, es que ando mandando nombres. Mandándome el correo, estamos en contacto. Yo a mí lo que me... Nosotros tenemos que ir mucho a Oviedo, porque aquí no tiene que llegar a recoger el cuaje. Pero bueno, mucho por Gijón, por Oviedo. Es que además, mira, pues como vienes del tren alguna vez, ¿no? Sí. Pues como vivo yo en el sitio de la Avenida Portugal, sí. Es muy fácil. Pues, ¿En qué calle que vivís? Nosotros, cuando bajas por la Avenida Portugal, sí. ves que... Sí. Sí. Hay que luchar, como luché yo. Mi nieto fue sin de pan, muertos de hambre, 4 años sufriendo, un cobertor para acostarse y otro para taparse, era lo que tenía por 4 años. Son duros cuando tienes 18 años. Tenía 18 años. Y luchemos, y lucho. Y tengo 105. Ya no te acuerdas. Son muchos, me lleva la cuenta, hombre. Me lleva la cuenta 105 años. Y luchando igual que cuando tenía 20 años. Hay que luchar. Sin problema. Te quedan calles. Gracias. La libertad. ¿Qué quieres? ¿Que estás ahí temblando? Eso siempre. Pero eso, ella tiene esa capacidad de ser. Te digo que el mensaje de optimismo... Muchas gracias.